Sí, d'acord. I podeu començar amb Bonner cuando queráis. Muchas gracias. Y recordad, si tenéis preguntas, las podéis ir escribiendo en el chat y las recogeré para luego. Sí, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias a Ana por su amable presentación que casi entendí totalmente, aunque no enteramente. Sí, muchas gracias por venir y por el interés en este tema. Y sí, apreciamos mucho que podamos aquí presentar nuestras primeras ideas sobre la relación entre el turismo y el multilingüismo en las dos regiones siguientes, la península de Yucatán en el sureste de México y la región de, la isla de Mallorca, su isla, digamos. Comparto las diapositivas. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Ok. Tengo que ordenar un poco la pantalla para ver algo. Ok, empezamos directamente con algunos hechos básicos, comparación. En cuanto a la península yucateca, hay que destacar que tiene una superficie de 150.000 kilómetros cuadrados con 4.5 millones de habitantes, de los que 20% hablan todavía maya yucateco como L1. Y la península se compone de 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, QR. Y dentro de estos 3 estados, Quintana Roo es el estado con el mayor número de turistas. En el año 2019 se registraron 22 millones de turistas en este estado. En cambio, como sabrán mucho mejor que yo, Mallorca tiene una superficie de unos 4.000 kilómetros cuadrados, cuenta con un poco más de 900.000 habitantes, de los que 40% hablan el catalán como L1, y se registraron casi 2 millones de turistas en el año 2019. Tenemos que ver con 2 regiones que tienen obviamente mucho en común en el ámbito del turismo, pero vamos a ver a lo largo de la presentación que al mismo tiempo estas regiones presentan diferencias claras en cuanto a cómo se maneja el multilingüismo y el estatus de la lengua minoritaria en este ámbito, en estas zonas turistificadas. Y en esta presentación queremos identificar tanto las diferencias como los puntos en común para de tal forma poder distinguir las dinámicas lingüísticas relacionadas con el turismo que operan a nivel regional, por un lado, de aquellas dinámicas que operan a un nivel más global o incluso transatlántico. Y esperamos así de tal manera entender mejor la estructura interna del conjunto de dinámicas sociolingüísticas que son características para cada uno de los 2 contextos. Es al menos la idea o la esperanza. Por consiguiente, vamos a esbozar primero para cada región la aparición de la industria turística y su impacto en la lengua minoritaria, para después identificar los puntos en común y las diferencias más destacadas en un resumen intermedio comparativo. Y siendo esto un proyecto enteramente incipiente y preliminar, no vamos a llegar a ninguna conclusión definitiva por el momento, sino vamos a sugerir más bien posibles preguntas y pistas de investigación que nos parecen ser útiles para nuestros trabajos
futuros en este marco. Si ahora empezamos con la península yucateca, dirigimos la atención por el momento a la península yucateca. Podemos ver que esta región cuenta con una multitud de ofertas y productos de distintos tipos de turismo. El tipo más importante en términos de frecuencia de visitas o de turistas es obviamente el turismo sol y playa, que todos conocemos, ¿ya? Y allá en esta región muchas veces este tipo se combina de una forma u otra con los demás tipos que encontramos allá, como por ejemplo programas más pequeños de turismo de naturaleza o ecoturismo, turismo de cruceros, turismo arqueológico, patrimonial, cultural, o hay igual unos pequeños programas isolados de turismo voluntario étnico. Dentro de toda la península yucateca, destaca el estado de Quintana Roo con sus centros planeados de turismo masivo en toda la costa caribeña, desde Cancún en el norte o incluso más arriba, hasta lo que se suele denominar la Riviera Maya en el sur de Cancún y la costa así llamada Maya en todo el sur del estado. Estos son, aquí. Estos son como intentos de hacer como branding, ¿no? Marcas a base de, la idea de lo maya tradicional y patrimonial. Todo esto lo vamos a ver con más detalle en las diapositivas que siguen. Toda esta región ha sido proyectada como Tourist Hub por el gobierno de México desde los años 70, lo que ha generado todos los efectos típicos de turistificación a gran estilo, como sobre todo una inmigración extrema desde todo el país y inversiones del capital internacional a gran estilo y igual, obviamente, un crecimiento extremo de la población en todo el litoral del estado. En Quintana Roo, en los otros estados ha sido un poco reducido, también había este crecimiento, pero en Quintana Roo los años 70-80 era más extremo de todo, lo más extremo de todo, pero sigue habiendo este crecimiento. Y más que nada, eso es visible o destaca en Cancún, que contó con un incremento de población de casi 900,000 personas en los últimos 60 años. Si nos concentramos en el estado de Quintana Roo por el momento, podemos ver que según los cálculos de la Secretaría de Turismo del Estado, Quintana Roo contaba con aproximadamente 23 millones de turistas en el año 2019, como ya hemos mencionado. Estos turistas provenían en su mayoría de los Estados Unidos y estaban de tipo de sol y playa, obviamente, y dentro de ellos había unos 4.5 millones de turistas cruceros que llegaron a los 3 pequeños puertos del litoral de Quintana Roo en este mismo año. En cuanto a la situación sociolingüística, supongo que no le va a sorprender a nadie que este crecimiento extremo
tiene consecuencias importantísimas para la lengua minoritaria e indígena de la región, el maya yucateco. Y de hecho, aunque todavía hay un buen número de hablantes de esta lengua actualmente, en los 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, la lengua se encuentra en verdadero peligro de extinción, porque ya no se transmite casi nada a las nuevas generaciones de hablantes potenciales. Ahora, la vitalidad de maya y yucateco es un tema muy discutido por varios lados y círculos y ámbitos, porque este peligro de extinción no salta a la vista directamente por la gran diversidad de actividades de una gama amplia de actores trabajando en favor de la propagación y la revitalización de esta lengua. Y más allá de este activismo y los muchos numerosos esfuerzos revitalizadores de las comunidades y activistas mayas, se manifiesta igual mucho aprecio hacia la cultura maya en casi toda la región y sobre todo en las regiones más turísticas, donde se celebran, por ejemplo, cada año festivales de cultura maya y donde hay toda una serie de museos que exhiben lo que consideran ser el mundo maya y que empujan por superarse cada vez más en términos de tamaño, autenticidad y espectáculo. Ahora, a pesar de todo esto, podemos observar que esta valoración hacia la cultura maya, o lo que se considera ser la cultura maya, va acompañada de dos fenómenos poco positivos en términos de mantenimiento lingüístico y como primer factor se puede ver claramente que esta valoración cultural pasa, bueno, más o menos enteramente, diría, por delante de la población, lengua y cultura mayas actuales. Y segundo, y relacionado con lo anterior, podemos observar que estas actitudes o actividades, como las vemos aquí, por ejemplo, en estos ejemplos y gráficas, fomentan drásticamente la exotización y la comercialización de lo que se entiende ser lo maya, sin que hubiera mucho interés en saber si esto corresponde a la realidad actual o a aquella del pasado de los propios hablantes. Y esta dinámica problemática, diría, culmina en los 12 así llamados parques temáticos que se enfilan en el litoral del estado de Quintana Roo, con el triple pionero y más grande experiencias Xcaret, que cuenta con 2.500 empleados y que recibe aproximadamente 3 millones de turistas por año. La finalidad de esta industria es generar experiencias de consumo recreativo para grandes contingentes de visitantes en un marco territorial ficticio basado en la simulación del patrimonio cultural del maya yucateco, obviamente, para personas que pueden pagar dentro de $43 estadounidenses si provienen del estado de Quintana Roo, o hasta $100 estadounidenses si vienen fuera del estado, para la entrada básica
sin la entrada básica. Son unos detalles que sí son importantes para nuestro contexto porque, claro, muestran cómo la población del lugar sigue siendo completamente fuera de estos eventos y de esta industria, pero podemos detallar esto igual después, ¿no? Para ahorrar un poco de tiempo. Ok. Además de todos estos fenómenos de apropiación, hay otro tipo de apropiación parecida, pero no totalmente igual, en el sentido de que ni siquiera intenta relacionarse con la cultura maya, sino solamente se aprovecha del mero término maya por motivos que se discuten mucho o ya bastante, pero que siguen siendo no enteramente claros hasta ahora. Se trata del uso del término Tren Maya para denominar el megaproyecto actual de infraestructura del Gobierno de México, que es uno de los temas más controvertidos, si no el más controvertido de la región desde unos años, diría. Y habría mucho que decir sobre este proyecto de tren, pero aquí igual prefiero no entrar en los detalles porque esto quedaría enteramente fuera de los límites de nuestra charla. Pero es importante mencionarlo como un aspecto, un fenómeno de apropiación que es muy importante, ¿no? Si regresamos ahora por un momento al tema de los parques temáticos, estos reivindican fortalecer la identidad cultural de las comunidades mayas de la región y así contribuir al rescate de esta cultura. Sin embargo, es igual importante considerar en este contexto que estos parques se han formado a base de traslados de la población local, bloquean el acceso a las zonas litorales para la población del lugar regional y viven de la exotización, mercantilización y del consumismo cultural. Y además su contribución al maya yucateco es dudosa porque la lengua solo aparece en escenarios simulados y de forma sobre todo fragmentada y lo que consideraríamos nosotras descontextualizada. Y esto, esta fragmentación y descontextualización son de hecho uno de los desafíos más grandes en el contexto sociolingüístico de la región, porque si se usa la lengua maya en la vida pública, se usan mayoritariamente o pequeños fragmentos de publicidad, ¿no? Por fines de publicidad o pequeñas, últimamente igual pequeñas traducciones en, por ejemplo, museos importantes. Pero por desgracia, como ya lo ha señalado Güemes Pineda en 2019, la península de Yucatán no cuenta con una política, todavía no cuenta con una política para la implementación de una señalética en lengua maya en los espacios públicos. Y otro problema o desafío relacionado con la exotización y la espectacularización de lo putativo maya se revela en el estudio etnográfico que hizo Elves 2017. Entre 2019 y 2015
en Tulum, en la costa del estado de Quintana Roo, sobre las modalidades diversas de referencia a lo maya. Y el resultado principal de este trabajo es que según estos estudios, encuestas etnográficas, etcétera, con distintos actores y partes de la población y turistas, etcétera, comerciantes, sugiere o resulta que la comercialización turística de lo maya fomenta la desacreditación y el desprecio de las formas variadas y complejas de ser maya en la actualidad. Ahora pienso que ha sido ya más o menos obvio que nosotras tenemos la tendencia a enfocar los inconvenientes y los peligros de la comercialización de las lenguas y las culturas, y pensamos tener mucha evidencia en favor de esta hipótesis de que esto sí puede ser muy peligroso para la diversidad lingüística. Hay, a pesar de todo, un estudio que nos hizo reflexionar un poco sobre los posibles efectos buenos en todo ello, es decir, los efectos que pueden trabajar en favor del mantenimiento o de la revitalización de la lengua minoritaria. Y con este estudio se trata de un trabajo antropológico etnográfico sobre 12 jóvenes que trabajan como guerreros mayas fingidos en la entrada del sitio arqueológico Ekbalam en el estado de Yucatán, viviendo de la propina de los turistas. Estos jóvenes se habían dejado inspirar precisamente por Xcaret y además de esto por la película enteramente dudosa Apocalipto de Mel Gibson. Y ellos, estos jóvenes, este grupo, muestra una actitud muy positiva hacia su trabajo y hacia todo el contexto de turistificación. Y parece que este trabajo sí ha podido fortificar su identificación con su cultura y su lengua. Y además, o sobre todo, porque les ha permitido quedarse en su pueblo sin necesidad de entrar en la dinámica de la migración obrera que es tan común en estos estados. Sí, eso sí, siempre puede haber efectos positivos en algo que es peligroso y que normalmente resulta más bien negativo, ¿no? Entonces sería interesante aquí ver o investigar esto con más detalle, porque por un lado, ya vimos que no podemos investigar o llegar allá en los lugares que no son los nuestros, digamos, para decir que, aquí todo es falso, lo que hacen y cómo lo manejan no puede ser, eso tampoco puede ser, ¿no? Y vemos que, hay gente que parece de acuerdo, ¿no? Y hasta con estas formas de turistificación y estas nuevas formas de identificar con nuevas prácticas y culturas. Por otro lado, hay que ver también que esta identidad que acabamos de describir sigue siendo determinada, al menos en parte, por los imaginarios de los turistas,
De forma que es, por ejemplo, necesario fingir un fenotipo determinado para que el espectáculo corresponda a las ideas ficticias de los turistas sobre cómo hayan sido de apariencia los guerreros mayas de la época precolonial. Entonces, aquí tenemos que ver con efectos y procesos de identificación que son ya complejos y lo que a nosotras y nosotros nos interesa es ver los efectos de estas nuevas formas de identificación para el mantenimiento de la lengua, ¿no? Y su uso, por ejemplo, revitalización en sentido de uso diario, ¿no? en la calle, por ejemplo. Eso es lo interesante, ¿no? Pensamos. Y otra pregunta o otro aspecto interesante que hay que considerar es que además de estas formas más comunes y frecuentes de turismo, hay más variantes de turismo, así llamado alternativas, como por ejemplo el turismo arqueológico, histórico, cultural, patrimonial, rural, ecoturismo, turismo voluntario, étnico, etc. Siempre con solapamiento hasta cierto grado, solapan hasta cierto grado con el turismo de masa. Porque se puede observar que en el caso, mínimamente en el caso de la península de Yucatán, la mayor parte de los turistas alternativos son los mismos turistas que frecuentan los centros de sol y playa y dedican una parte de su estancia al descubrimiento de la naturaleza y la cultura en estos nuevos lugares turísticos, como un plus, ¿no? una atracción plus extra. Y aquí también se puede discutir si estas son estas formas nuevas de turismo son realmente alternativas a algo o solo una atracción adicional, ¿no? Para la masa de gente que llega cada año a las costas. De todas formas, la idea principal de estas alternativas es maximizar el beneficio económico para las poblaciones locales y minimizar el impacto negativo al medio ambiente. Resumiendo un poquito todo lo que presentamos hasta ahora, vimos que el turismo de masas disparó la inmigración desde todo el país a partir de los 1970 y 1980 en la península de Yucatán y sobre todo en Quintana Roo, lo que generó tasas extremas de crecimiento anual de población desde 1970. Y obviamente predomina el turismo de masas, sobre todo en Cancún y la así llamada Riviera Maya, y este turismo va flanqueado por los tipos de turismo que acabamos de mencionar, y a pesar de estas posibles alternativas, en general y en la mayoría de los casos, el maya yucateco aparece solamente en fragmentos descontextualizados con fines de atracción turística en estas zonas turistificadas, no en toda la península, pero en estos ámbitos turísticos. Y esto genera una serie de preguntas en cuanto al mantenimiento de la lengua. Sobre todo la pregunta si la visibilización y la recontextualización comercial, según la forma que ya lo hemos descrito, si esto puede realmente fomentar o ayudar a revitalizar
la lengua, si esto puede contribuir a la revitalización del maya yucateco. Y con esto vimos que hay ese peligro de que la comercialización turística fomenta la desacreditación de las otras formas de ser maya en la actualidad, y obviamente es una pregunta importante cómo se pueden mitigar estos efectos negativos que seguramente serían siguen siendo en detrimento del uso de la lengua indígena. Ok, y con esto, ahora como ya he hablado mucho, paso la palabra a María del Mar. Gracias, Melanie. No sé si intentar pedirte el control remoto. Lo voy a intentar a ver si ahora sí que puedo cambiar las diapositivas. Okay. Sí, lo he permitido. Vale. Y veo que no puede. No, sí. ¿Lo has hecho tú? ¿Has cambiado tú? Sí. Así. Sí. Ahora Parece. sí que puedo, parece. Vale. Pues por la parte de las Islas Baleares, hay un momento. Tengo que volver atrás y no puedo. ¿Puedes tú, Melanie, ir hacia atrás? Ahora, vale. Tendrás que cambiar tú, me temo. Vale. Bueno, pues vamos a empezar centrándonos en la evolución de la población de las Islas Baleares, sobre todo la isla de Mallorca, y vemos que ha habido un cambio bastante importante, ¿no? En el 1900 había unos 250.000 habitantes, en el 1960 ya pasamos a unos 362.000, para llegar en el 2015 a unos 859.000. Entonces es un cambio importante que podemos observar. El crecimiento entre los años 60 y el 2015 es de casi el 140%. Y si comparamos la población de principios del siglo XX al 2015, el cambio es mucho más drástico, es un incremento de un 246%. Si comparamos de hecho Mallorca con las Islas Pitiusas, lo comento porque hay asistentes, ¿no?, que tienen interés en las Islas Pitiusas, vemos que el cambio es mucho más importante, ¿no?, que llega pues, más del 300% de incremento, o de 344 en el caso de Formentera. Cambio. Esta tabla la incluimos porque es interesante para ver un poco la diferencia entre la Bahía de Palma y el resto de Mallorca. Luego vamos a intentar relacionar esta información de tipo demográfico con los diferentes booms del turismo, y también comparar el porcentaje en la composición de la sociedad de los nacidos en territorios de habla catalana, sean las Islas Baleares o no, intuyendo de alguna manera que estos pueden ser hablantes potenciales de catalán, y los no nacidos en territorios de habla catalana. Entonces, lo que podemos ver es que en la Bahía de Palma existe un porcentaje, diríamos, menor de nacidos en territorio de habla catalana, comparándolo con el resto de Mallorca, en que el porcentaje es superior. Evidentemente, el porcentaje de nacidos en territorios de habla catalana tiene un efecto en el de no nacidos en territorios de habla catalana. Otros datos interesantes son si comparamos dentro del porcentaje de no nacidos en territorios de habla catalana, la parte que proviene del resto de España y la que proviene del extranjero. Fijaros que en la Bahía de Palma existe un porcentaje superior de inmigración que proviene del resto de España, inferior del extranjero, y en cambio en el resto de Mallorca la diferencia es al contrario. El porcentaje es mayor de inmigrantes que provienen del extranjero y un porcentaje ligeramente menor de inmigrantes que provienen del resto de España. Luego vamos a comparar estos datos con, como he dicho antes, los diferentes booms del turismo en la isla. ¿Puedes cambiar, Melanie? Entonces, para resumir los cambios demográficos que ha experimentado la isla, vemos que desde los años 70 la población de Mallorca casi se ha triplicado, y el principal factor es la inmigración.
Estos cambios demográficos tienen evidentemente un fuerte impacto en la composición de la sociedad mallorquina y balear en general, y de hecho es interesante ver la composición de la población en los años 70 y en la actualidad. Vemos que en los años 70 un 18% solo era población alóctona, entendiendo que es población que proviene de territorios en los que no se habla catalán o se hablan otras lenguas que no sean el catalán, mientras que actualmente la población alóctona es de un 41,25%, casi la mitad. Y evidentemente eso ha tenido un efecto en la población autóctona, que ha pasado de ser el 80% a ser solo o casi el 60%. Y evidentemente esto tiene un efecto en los usos lingüísticos. Y vemos que la segunda ola inmigratoria procede principalmente del extranjero y constituye una cuarta parte de la población. Es importante, pero, que aunque provenga del extranjero, normalmente tiende a confluir al español, bien porque sean de territorios en los que se habla el español o porque es la lengua de convergencia, diríamos, ¿no? Muy bien, cambio. Recordaremos algunos datos lingüísticos relacionados con el conocimiento y con los usos. La mayoría de vosotros ya los conocéis, pero un poco para ver luego qué consecuencias tiene esto en el ámbito turístico. Sabemos que el conocimiento del catalán es generalmente alto y de hecho si comparamos los datos obtenidos en encuestas de usos lingüísticos del 2004 y la más reciente del 2014, el conocimiento de hecho se incrementa, ¿no? Hay una tendencia ascendente. Pero, como ya sabemos, una cosa es el conocimiento, otra muy diferente es el uso, y sabemos que en las relaciones interpersonales, fuera de las interacciones familiares, el catalán nunca es la lengua más usada. El nivel más alto de uso se obtiene en la administración local y llega a un 40%. Esto de hecho es relevante, ¿no? Y tiene mucha relación con las políticas lingüísticas ejercidas desde los gobiernos autonómicos, desde el gobierno local, siempre que entre un partido que de alguna manera tenga una actitud favorable hacia la lengua. Este es otro factor importante a tener en cuenta. Y en cambio el nivel más bajo de uso se obtiene en las relaciones con los clientes y llega a un 20%. En cuanto al uso en el hogar, en cambio, no hay diferencias muy importantes y el porcentaje de los que usan catalán o la combinación de catalán y español es muy similar al de la población que usa solo o mayoritariamente el español. Como podemos observar, se trata de un 47%. Sobre las actitudes lingüísticas, de hecho, sobre Mallorca hay pocos estudios y la mayoría han usado el mismo método. Esto es algo positivo porque de hecho los resultados pueden compararse, que es la técnica de pares ocultos o apareamiento disfrazado. Como sabéis, es un tipo de experimento en los que los informantes tienen que escuchar diferentes variedades de la misma lengua o diferentes lenguas y tienen que puntuar usando una escala de Likert del 1 al 5, del 1 al 7, una serie de parámetros. Concretamente, suelen usar los parámetros de estatus y la solidaridad. El estatus se relaciona con el prestigio que se asocia al hablante que usa esta determinada variedad o esta determinada lengua, y la solidaridad suele relacionarse con la proximidad que siente el oyente, el informante, hacia una determinada variedad. Entonces, los resultados tienden a demostrar que las variedades de catalán suelen obtener puntuaciones más altas en solidaridad, pero lo que es interesante es que cuando se comparan los informantes mallorquines con los de Barcelona, se ve que mientras los estudiantes de Barcelona están de acuerdo en general que el catalán es la lengua de prestigio, entonces asignan puntuaciones más altas de estatus al catalán, en Mallorca no existe este consenso. Todavía hay un porcentaje importante de hablantes que consideran que la lengua con más estatus, de más prestigio, es el castellano, es el español y no el catalán. En relación a la educación, los medios de comunicación de masas, como sabéis, en los centros de educación no universitarios, actualmente la legislación vigente es el decreto de mínimos, que dicta que al menos el 50% de las asignaturas que se imparten tiene que ser en catalán.
Y en la Universidad de las Islas Baleares, que es la única universidad en las islas, el catalán junto al español es la lengua oficial de la institución. Pero la lengua de comunicación interna y de los documentos es el catalán, mientras que tanto los profesores como los estudiantes pueden escoger si usar catalán o usar español. Esta es una diferencia importante para entender un poco cómo funcionan los usos lingüísticos en la universidad. Desde el 2004 las Islas Baleares tienen sus propios canales de televisión y radio autonómicos que retransmiten en catalán. En cambio, pero la prensa generalmente se escribe en español, con algunas excepciones. Una, por ejemplo, es el periódico Ara Balears y también el De Balears, que es un periódico de tipo digital. Y cuando miramos el consumo cultural en catalán, vemos que existe una diferencia muy grande entre la navegación en Internet, por ejemplo, los videojuegos, la música o el cine. En este sector el uso del catalán es muy precario y se tiende a usar mucho más el castellano, y en cambio en la literatura, en el teatro, el uso del catalán es mucho más generalizado. Pasamos a hablar de la evolución del turismo en Mallorca para intentar relacionar estas diferentes etapas con los datos que veíamos al inicio de tipo demográfico. Vemos entonces que el primer boom empieza a partir de los años 60 y se caracteriza por una construcción rápida de hoteles, lo cual provoca una demanda de mano de obra, de servicios y de construcción que proviene sobre todo del sur de la península. Y al mismo tiempo también se producen migraciones del interior al litoral de la isla, precisamente para dedicarse, ¿no?, a todo esto, este nuevo sector económico que se desarrolla muy rápidamente. El segundo boom, que empieza en los años 70, se caracteriza por la exportación del modelo balear a mercados internacionales. Entonces es el momento en que las determinadas empresas que hasta ahora habían sido empresas familiares se convierten en multinacionales y empiezan a tener un peso político también muy importante. El tercer boom es interesante porque es el momento en el que se inicia el proceso de residencialización del turismo. Eso conlleva entonces el incremento del número de extranjeros europeos que se insertan en el mercado laboral. Normalmente provienen de países del norte de Europa y a veces son trabajadores que pueden pasar la mitad del año en sus países, ¿no?, de origen, y la mitad del año aquí. También se caracteriza por un aumento del turismo de interior y por eso, ¿no?, esta diferencia que veíamos en los números, una diferencia ligera, ¿no?, entre la bahía de Palma y el resto de Mallorca. Y este aumento de turismo de interior provoca evidentemente más posibilidades de encuentros, ¿no?, entre turistas y residentes. Y nuevamente existe más demanda de mano de obra, que esta vez proviene sobre todo del norte de África y también de países latinoamericanos. Y finalmente el cuarto boom, que empezaría aproximadamente en el 2008, se caracteriza por un auge del alquiler turístico, con plataformas del tipo peer-to-peer, ¿no?, como la que tenemos aquí. No pretendo hacer marketing ahora. Y entre 2015 y 2019 se triplican las plazas de alquiler turístico. Se produce un crecimiento mucho más rápido, en principio mucho más respetuoso con el territorio, con una, diríamos, mirada puesta en el turismo cultural, otra vez más respetuoso con el medio ambiente, con las tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces veíamos que la presencia del catalán era, podríamos decir, bastante importante en determinados ámbitos, sea el educativo, determinados medios de comunicación o en sectores más como el ocio. Y entonces la pregunta es qué pasa en el ámbito del turismo, ¿no? Y como podéis ver, ¿no?, en estas fotos que son prestadas de un trabajo de Bruguel Olmedo y Juan Garau del 2010, no hay mucha presencia de catalán, ¿no? De hecho, como me gusta lo que dice Joan Melià en un artículo del 2005, que dice que parece como si fuera una estrategia de intentar proteger al turista del contacto con el catalán, ¿no?, evitarle el contacto, ¿no?, con esta otra realidad.
Entonces vemos que la lengua preeminente en el paisaje lingüístico, en ámbitos turísticos, no es el catalán. Y parece que es como una manera de evitar asociaciones con la tradición o el patrimonio, ¿no? Como si el catalán fuera algo que se relacionara con algo antiguo, ¿no? Entonces, si queremos ser modernos, queremos ser cosmopolitas, hay que evitar, ¿no?, hacer desaparecer el catalán. Esto excluye evidentemente todo lo que sea la señalización oficial, ¿no?, más de tipo, diríamos, a través impulsada por políticas lingüísticas, que sí que es en catalán independientemente de la zona. Otra estrategia de invisibilización de la lengua es la toponimia, evidentemente, que es en español, primero por imposición, después del franquismo, ¿no? Pero después muchas veces por inercia o incluso siguiendo los estereotipos que se quieren vender al turista, ¿no? Esta idea de calma, ¿no? Y entonces aparecen estos topónimos como qué sé yo, ¿no?, Caladó o Cala Romántica, etcétera, etcétera. En relación a los empresarios del sector turístico, vemos que la mayoría de casos tienen una actitud de indiferencia, pero también hay algunos casos de oposición clara. De hecho, Joan Miralles Plantalamó cita en una entrevista a un señor, Pablo Piñeiro, que tiene una empresa de viajes, que dice que la lengua propia es un freno para el desarrollo turístico, que hay que erradicarla totalmente de las señalizaciones e incluso de la transmisión intergeneracional. Entonces, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no?, esta idea de evitar el catalán. Y también otra actitud de invisibilización de la lengua es la deferencia lingüística o cortesía lingüística, que es hablar al turista en español por cortesía. De esta manera también se perpetúa el rol entre trabajador-cliente, ¿no?, este tipo de relación que es de tipo de sumisión, ¿no?, hasta el punto que se le habla en su lengua, ya no en español, sino en su lengua. Estos son datos de una de las pocas encuestas o cuestionarios que se han llevado a cabo, que sepamos, en 2008 por la Fundación Gadeso, y voy a comentar rápidamente los resultados. Es interesante ya el título, las comillas son nuestras, porque el título, ¿no?, de la publicación donde aparecen los resultados es Los turistas y nuestra lengua. Entonces ya podemos ver que ¿qué lengua? No se sabe, la nuestra. ¿Es catalán? ¿Es mallorquín? Todavía en el 2008 estamos con estas dudas, ¿no? Y comento rápidamente los resultados. La primera pregunta que tenéis a la izquierda no es dirigida al turista si sabe si en Mallorca hay dos lenguas oficiales, es decir, el castellano, entre paréntesis el español, o el mallorquín, entre paréntesis, variante del catalán. En general los españoles lo tienen claro. Creo que la muestra era de 400 turistas y había españoles, alemanes y británicos. En cambio, cuando miramos los resultados de los alemanes o los británicos, no está tan claro. Vemos que los resultados están por debajo del 10%. Parece que cuando son segundas visitas hay un pequeño incremento, o sea que de algo les servirá la visita, pero la diferencia es prácticamente, bueno, es muy, muy baja, ¿no? La otra pregunta es si consideran adecuado que las cartas de los restaurantes o la información comercial esté redactada en nuestra lengua. Otra vez, ¿no? La idea es que es catalán. Vemos que en general la actitud es de indiferencia, sean de nacionales, turismo nacional, o sean alemanes o británicos, y hay un pequeño porcentaje de turistas que dicen que sí, que les parece bien. El porcentaje es más alto en el caso de los españoles. A la pregunta de si tienen interés en conocer las peculiaridades culturales, incluyendo la lengua, historia, costumbres, arquitectura de la isla de Mallorca, los españoles dicen que sí, aproximadamente en un 70%, un 41% de los alemanes dicen también que sí, y los británicos en casi el 40% también. Y finalmente, a la pregunta, ya os lo podéis imaginar, de si les han atendido inicialmente en catalán en restaurantes o comercios, el porcentaje más alto es 5%, los españoles, alemanes 1%, británicos 2%. Y a la pregunta de, bueno, en el caso que lo hicieran, ¿cuál sería la opinión de los turistas? La respuesta general es de indiferencia.
Bueno, la pregunta que podéis tener es que ¿qué ha hecho la población local? Si se ha planteado la necesidad de intervenir en la planificación del turismo y del territorio, si no. Vemos que ya prácticamente desde el principio aparecen grupos ecologistas, ¿no? Como el GOP, el Grup d'Ornitologia Balear. También desde la administración hay esfuerzos muy desiguales, otra vez dependiendo del tipo de partido político que hay en el gobierno, para legislar en este sentido, ¿no? En relación, por ejemplo, a la limitación de las plazas turísticas o de derechos lingüísticos de los consumidores, etc. Lo que pasa a veces en relación a los derechos lingüísticos es que no siempre hay un control, ¿no? De que se aseguran los derechos lingüísticos de los consumidores, y hasta hace poco, de hecho, si existía una vulneración, ¿no? Del derecho lingüístico, el consumidor tampoco no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Últimamente, hace 2 años ya se ha puesto en marcha una oficina de derechos lingüísticos, entonces la persona ante una vulneración de los derechos lingüísticos puede acudir a esta oficina. Parece que una diferencia importante hasta hace poco entre Baleares y Cataluña es que en Cataluña había sanciones en el caso de que no se cumpla la legislación en relación al uso de la lengua en el comercio, pero en las Islas Baleares parecía que no había ningún tipo de sanción ni ningún tipo de efecto. La administración también ha intervenido a nivel ambiental con la creación de parques naturales, áreas naturales de especial interés, y también a nivel lingüístico, de una manera quizás mucho más tímida, mediante la producción de materiales específicos. En 2002 se crearon unos materiales con el título de Benvinguts a les Illes Balears, que lo que pretendían era dar a conocer la lengua y facilitar al turista que pudiera, ¿no? Decir algunas palabras en catalán. Y en 2018 otra vez se facilitó este tipo de materiales, siempre por la Dirección General de Política Lingüística, con un título muy similar, Benvinguts, y la anécdota es que se mandaron los materiales a distintos hoteles y fue, bueno, un desastre, ¿no? Al parecer las grandes cadenas hoteleras tuvieron que hacer desaparecer los materiales, tirarlos, ¿no? Rápidamente, porque estaban muy preocupados por el efecto que podía tener en el turismo. Luego parece que se hizo una segunda campaña y se hicieron llegar estos materiales ya a otro tipo de alojamiento turístico, como es el alquiler turístico, y funcionó mejor, parece ser. Queda pendiente saber qué va a pasar este año, porque acaban de salir otra vez. Y luego ya la última diapositiva sobre este tema tiene que ver con los nuevos movimientos sociales de resistencia, podríamos llamarlo así, ¿no? Como Ciutat per qui l'habita, Terra ferida, ¿no? En un sentido mucho más de intentar frenar, ¿no? La expansión del turismo, los efectos nocivos en el territorio. Y luego las Kellys, que creo que no es un movimiento que se relacione únicamente con Mallorca, es esta asociación de camareras de hoteles, ¿no? Las Kellys son las que limpian, ¿no? Que reclaman más derechos laborales, etcétera, etcétera. Otra parte interesante, ligeramente diferente, que de hecho descubrí hace muy poquito, leyendo a Mercè Picornell, es el de las manifestaciones contraculturadas. Leo directamente y traduzco el texto. Dice: vivir en una comunidad cuya identidad cultural ha sufrido procesos de minorización y regionalización, reacciona con formulaciones contraculturadas de la propia identidad que a menudo, paradoxalmente, refuerzan modelos de identidad compartidos con los del mercado turístico. Me refiero a los modelos de cultura basados en la idea de autenticidad o en la patrimonialización de lo propio, que impregnan hasta hoy en día tantos de productos identitarios isleños, ¿no? Y nos referimos al surgimiento de toda una serie de productos, por ejemplo, camisetas, tazas, chapas, etcétera, etcétera, que recuerdan, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, los souvenirs de los que hablaba Melanie en su parte de presentación, ¿no? En la península
yucateca. De hecho, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de una estampa de Mallorca con los diferentes productos, creo, gastronómicos, o después una lámina que se usa en chapas o en camisetas, ¿no? Qué orgullo es poder decir yo soy mallorquín, ¿no? Y lo interesante es que un poco el mecanismo es el mismo, ¿no? Usado, ¿no?, en los productos, en los souvenirs, en los productos pensados para el turista, pero lo que es interesante también es que es un producto en principio no pensado para el turista, ¿no?, sino pensado para la población local. Mercé en otro artículo decía, enlaza con una amplia casuística de productos que insisten en esta ruralidad mediterránea, ¿no?, es esta idea, como lugar desde donde crear una modernidad propia. Y dice también que una pequeña empresa mallorquina permite incluso hacerse un álbum de fotos de estética modernamente tradicional, a medio camino entre lo hipster, ¿no?, y lo folk. Solo en el caso que no supierais que existe esta posibilidad, yo no lo sabía, así que bueno, es interesante. Muy bien, entonces el resumen es que hemos visto que hay importantes cambios demográficos provocados sobre todo por el primer y el tercer boom turístico. Se ha experimentado una triplicación de la población desde los años 70 a la actualidad y estamos ahora en una densidad demográfica alta comparada con otras islas como Sicilia, por ejemplo, Córcega, evidentemente con Cerdeña es mucho más alta, mucho más inferior que Malta, ¿no? Sobre todo el tipo de turismo que predomina es el turismo de masas, de sol y playa, en el litoral, y parece que hay un intento, no sabemos si acaba de funcionar muy bien, de atraer turismo cultural, que se define en algunas investigaciones como estético, educativo, recreativo, histórico, religioso. Interesante que nunca aparece la palabra lengua, ¿no?, en las investigaciones que hemos ido consultando. Hemos visto también que el catalán no aparece en la comunicación con el turista y entonces se siguen diferentes estrategias de invisibilización, desde la sustitución de la toponimia, la deferencia o cortesía lingüística, actitud de indiferencia, incluso de oposición clara hacia la lengua por parte de los empresarios turísticos. Surgen nuevos movimientos de resistencia, manifestaciones contraculturadas, que curiosamente usan modelos de identidad compartidos con los del mercado turístico, y la pregunta final es si realmente podemos hablar de una verdadera situación de normalidad del catalán si se invisibiliza en el sector turístico y sabemos que es el sector económico más importante ahora mismo en la isla. Seguimos con un resumen intermedio comparativo. Vemos que en la parte superior tenemos el turismo, la parte inferior lenguas, a la izquierda Mallorca y catalán y en la derecha península yucateca y maya yucateco. Vemos que ambas regiones comparten el turismo de masas, de sol y playa, en las costas, sobre todo a base de inversiones privadas y muchas veces del extranjero. También en las dos regiones podemos encontrar un turismo llamado patrimonial, cultural, de naturaleza, sobre todo en el interior del país, más veces a base comunitaria y con un enfoque en la sostenibilidad, ¿no?, al menos en la intención, incluyendo efectos de marketing verde, ¿no?, de green washing. En el caso de la península yucateca, claramente tenemos turismo étnico, en cambio en el caso de Mallorca, por lo que sabemos, no. En relación a las lenguas en Mallorca encontramos medidas proteccionistas del gobierno local para promover el uso de la lengua y en la península yucateca medidas del sector privado para mercantilizar. Para la población local en Mallorca encontramos medidas top-down a través de políticas lingüísticas y en la península yucateca todo en español, salvo actividades aisladas para el uso del maya en la vía pública. Y finalmente una diferencia importante es que para los turistas en Mallorca se invisibiliza la lengua y en cambio en la península yucateca existe una exotización o espectacularización para vender, ¿no?, para crear mercado. Y cedo la palabra a Melanie, creo que me he extendido mucho. No lo sé, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver, no he mirado la hora, pero propondría que seguimos y si no, bueno, si es demasiado tarde nos podemos frenar, ¿no? O no. Ana, ¿podemos ¿No? seguir?
Sí, vamos bien de momento. Ok, y ya no falta mucho. Solo, bueno, como aquí vemos, quisiéramos sugerir unas ideas y vías posibles para profundizar la investigación comparativa de los efectos del turismo en estas dos regiones de contacto lingüístico, porque ya nos parece muy interesante que el turismo en las dos regiones parece ser tan parecido a primera vista, pero que estas dos regiones sí presentan diferencias importantes en cuanto al manejo del multilingüismo en el ámbito turístico. Yo debería añadir que me he concentrado enteramente en el ámbito turístico y en las zonas turistificadas de la península yucateca, y obviamente habría mucho que decir sobre el uso del maya yucateco en otros lados de la península, que si en zonas menos turistificadas sí puede ser mucho más alto, aunque sigue siendo en peligro la lengua en general, diríamos. Bueno, todo esto que hemos visto solo es como ha sido muy enfocado en las zonas turistificadas. Ok, regresamos a las preguntas que quisiéramos ya sugerir, igual de forma muy incipiente. Las primeras preguntas se refieren a los distintos tipos de turismo que encontramos en las regiones y al impacto que tienen en la cuestión del mantenimiento de las lenguas minoritarias o regionales. Si comparamos, por ejemplo, el turismo de masa y el cultural en Mallorca, vemos que en el contexto del primero, los turistas se quedan en su mayoría en zonas restringidas y buscan lo barato. Y bueno, pienso que es obvio que no vamos a esperar mucho o demasiado de ellos intelectualmente, pero tampoco queda claro hasta qué grado realmente ignoran la situación lingüística de la región en la actualidad, por ejemplo, comparado con 2008, ¿no? Este estudio que vimos que presentó María del Mar. Igual es una pregunta relacionada a la anterior, es qué exactamente es su actitud hacia el catalán en Mallorca, en particular, o hacia las lenguas minoritarias o regionales en general. En cambio, en el segundo contexto, vemos que los turistas se extienden más en el territorio y buscan lo auténtico, por lo que queda por aclarar y empíricamente, en el caso ideal, hasta qué grado se usa el catalán para fines comerciales o para cumplir con este deseo de lo auténtico, como lo hemos visto en su forma extrema en la península yucateca. Quedaría por aclarar si hay formas parecidas en Mallorca y en qué se distinguen, si pensamos, por ejemplo, en estas tazas o souvenirs que recientemente igual parecen haber surgido, ¿no? O ocurrido en el mercado. Y relacionada con esto, otra pregunta que nos parece importante es cómo se puede evitar su mercantilización de la lengua y cultura catalana en el ámbito del turismo. Y en el contexto de la península yucateca se plantean preguntas parecidas, aunque no totalmente iguales. Por ejemplo, quedaría por determinar igualmente para los turistas de masa hasta qué grado realmente ignoran la situación lingüística de la región y cuál es su actitud hacia el maya yucateco o las lenguas minoritarias y generales en general. Y sobre todo pensamos que cada proyecto sobre la relación entre el turismo y las lenguas minoritarias en la
o la lengua minoritaria indígena en la península yucateca debería de considerar las preguntas si, primero, la visibilización y recontextualización comercial de fragmentos de esta lengua pueda contribuir o no a su mantenimiento, y segundo, cómo se pueden mitigar los efectos negativos que acompañan estos procesos y que suelen trabajar más bien en detrimento del mantenimiento de la lengua indígena. Sí, consideramos que estas dos preguntas importantes se prestarían por ser investigadas en un contexto interdisciplinario en el que se combinaría la pericia de distintas disciplinas y perspectivas, porque aquí se unen preguntas sociales, antropológicas, lingüísticas, etcétera, obviamente. Y pensamos que sería ya enriquecedor elaborar métodos empíricos, si se puede, para investigar estas preguntas no solo desde la perspectiva teórica, que igual es importante, sino tal vez incluso de forma empírica, por ejemplo, por medio de cuestionarios u otro tipo de encuestas parecidas. Y ahora con esto paso la palabra a María del Mar. Sí, gracias por cambiar la diapositiva. Teóricamente tengo el control remoto, pero no lo tengo. Otras preguntas para investigar de manera más empírica tendrían que ver con los estados epistémicos y las actitudes tanto de los turistas como también de la población local. En cuanto a los turistas, las preguntas serían ¿qué saben los distintos tipos de turistas sobre estas lenguas antes y después de su estancia? Un poco parecido al tipo de preguntas que se hacían en la encuesta del 2008. ¿Qué tipo de actitudes o ideologías lingüísticas muestran antes y después de su estancia también? ¿Y qué efecto tienen estos souvenirs con palabras, ¿no? en la lengua minoritaria o regional en los turistas? ¿Generan alguna curiosidad por entender o conocer más la situación lingüística de la región que visitan? Y en cuanto a la población local, nos gustaría entender qué tipo de actitudes e ideologías tiene la población local sobre el impacto del turismo en las lenguas o en la sostenibilidad lingüística en general. Y también qué patrones de empoderamiento y resistencia al impacto turístico se desarrollan por parte de la población local. Posibles aproximaciones de tipo metodológico serían, por ejemplo, los cuestionarios, que serían más bien de tipo cuantitativo, pero también otros métodos de tipo más cualitativo, como las discusiones en grupos focales, la observación participante y los datos narrativos, específicamente sobre el paisaje lingüístico que les rodea, las situaciones de ocultación, ¿no? de las lenguas, o situaciones de visibilización o interacción en estas lenguas, situaciones de contacto entre turista y residente, o qué tipo de interacción de hecho existe entre turista y residente. Otro tipo de métodos muy interesantes serían las etnografías digitales, como de hecho está ya desarrollando Daniel Ruiz, como por ejemplo metadatos, las lenguas que se usan en determinadas páginas web, el uso que se hace de la alternancia de código, análisis del discurso, etcétera, etcétera. Finalmente, pues, la última diapositiva. Hemos visto que en ambas regiones el turismo ha conllevado cambios demográficos muy importantes, que en el litoral predomina el turismo de masas, de sol y playa, y suele ir acompañado de otros tipos de turismo como el patrimonial, cultural y el étnico, en el caso concreto de la península yucateca. Parece que el impacto del turismo en las lenguas minoritarias y regionales es diferente según la región. En la península de Yucatán encontramos una mercantilización de la lengua a través de fragmentos descontextualizados con fines de atracción turística, mientras que en Mallorca parece ser que la lengua se invisibiliza para dar la impresión de modernidad, ¿no? al turista. Lo que queremos destacar en cualquier caso es que esta perspectiva comparativa, ¿no? entre los diferentes territorios que por lo que sabemos es nueva, ¿no? sobre todo en territorios que
que uno es del continente americano y el otro en Europa, ¿no? Puede ser muy provechosa para estudiar este tipo de preguntas de investigación. Hemos visto que es importante llevar a cabo investigaciones teóricas y empíricas más exhaustivas para dilucidar el efecto que diferentes tipos de turismo puede tener sobre las lenguas en las dos regiones, y creemos que una combinación de diferentes aproximaciones de tipo teórico, cuantitativo y cualitativo a las preguntas de investigación puede aportar bueno, toda la información que ahora por el momento creemos que es necesario. Y creo que es todo. Muchas gracias a todos y bueno, estamos a vuestra disposición para preguntas, discusión y interés también. Muchas gracias por estas presentaciones, han sido muy interesantes. Y ahora abrimos el momento de discusión. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano en Zoom y aplaudir en Zoom también, como veo que ha hecho alguien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Así. Sí, ha sido